Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida nuevamente a otro webinar más de Integra Cancer Institute. Hoy vamos a abordar el tema de cáncer gástrico. Hoy vamos a abordar el tema de cáncer gástrico, un tema, un cáncer muy frecuente desafortunadamente aquí en nuestro país. Y para eso pues hemos nos hemos reunido expertos de gran talla como el doctor Fernando Granay. Él es gastroenterólogo, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, y luego hizo sus estudios de medicina interna en el Hospital Roosevelt, luego posgrados de gastroenterología y hepatología en Inglaterra, y además fue jefe por muchos años del departamento de gastroenterología del Hospital Roosevelt y ahora dedicado a la práctica privada. El doctor Miguel Ángel Arcés, que ustedes ya muchos conocen, patólogo, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hizo sus estudios de patología en la Universidad de California en Los Ángeles y estudios de salud pública en la Universidad de Harvard. Claudita Cáceres, nuestra oncóloga médica, graduada de la Francisco Marroquín, hizo sus estudios de oncología médica en Guadalajara, México. Su servidor, yo soy el doctor Eduardo Garzuzzi, soy cirujano oncólogo. También hice mi entrenamiento en el INCAN de México. Así que vamos a entrar en detalle. Esta es nuestra agenda de hoy, una breve introducción. Creemos que no hay mejor manera de estudiar un tema que como presentando un caso actual que nosotros en Integra manejamos. El doctor Garanay nos va a ayudar a abordar pues cómo es que se aborda un paciente con una sospecha de cáncer gástrico, la patología que es muy importante, el doctor Miguel Ángel Reces. Yo les hablaré sobre la etapificación y el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico, y Claudia nos va a finalizar con el tratamiento sistémico y las nuevas modalidades de tratamiento. Así que empezamos. El cáncer gástrico, como les decía, es desafortunadamente muy frecuente aquí en Guatemala. De hecho, es el cáncer que más mata de todos los cánceres que tenemos aquí en Guatemala, debido a que la mayoría de los casos pues, se presentan a etapas muy avanzadas. Es el segundo cáncer más frecuente en los hombres después del cáncer de próstata, y el tercer cáncer más frecuente luego del cérvix y mama en las mujeres. En muchos países es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, pero aquí en nuestro país los pocos datos que hay sí sugieren que es casi igual la incidencia en hombres y en mujeres. Como les mencionaba, generalmente se diagnostica en etapas avanzadas y por eso su alta mortalidad. En Guatemala y en otros países subdesarrollados, siguen siendo los tumores distales más frecuentes que los proximales, que son los que son asociados al Helicobacter pylori. En otros países, sobre todo el primer mundo, se han visto que ya el cáncer proximal está aumentando, mientras que el distal está disminuyendo. Pero estos son nuestros datos. Bueno, vamos a nuestro caso. Este es un caso que tratamos hace unos años, que tiene una señora que tiene 63 años, no tenía muchos antecedentes de importancia, una tía materna con cáncer de mama, hipertensa controlada, una cirugía previa por ninguna causa maligna y 2 cesáreas previas. Ella llevaba rato de tener molestias pépticas inespecíficas, varios meses de evolución, periodos de estreñimiento y diarrea intermitentes. No refería a náuseas, ni vómitos, ni pérdida de peso. Sin embargo, recientemente sí había referido episodios de melena asociados a palidez y algunos mareos. Cuando la vimos nosotros, pues es una paciente con obesidad mórbida, ¿sí? Es una paciente de baja estatura, con mucho peso, un índice de masa corporal de hasta de 42. No habían adenopatías palpables en el cuello o las axilas. El abdomen era globoso, pero por el sobrepeso que ella tenía, pero en realidad no se palpaban masas, ni habían signos de irritación peritoneal ni ascitis.
Sus laboratorios básicamente están dentro de límites normales, excepto por una anemia leve en ese momento. Así que, doctor Granay, ¿cómo estudiamos a un paciente con una sospecha de, de, de cáncer gástrico o un problema gástrico? Sabemos que básicamente pues tenemos algunas herramientas básicas que usted nos va a mencionar, pero han venido algunas nuevas, como lo es el ultrasonido endoscópico y otras modalidades. Así que, por favor, Fernando, bienvenido y muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por la invitación y saludos, buenas tardes a todos. Vamos a empezar acá, creo que por ahí estoy, ¿verdad? Vamos a hacer tal vez una revisión pequeña de ciertos conceptos generales para hablar un poco del cáncer gástrico y sobre todo de la parte de lo que es diagnóstica propiamente. Hay que recordar un poco la anatomía gástrica general, porque cuando hablamos de cánceres proximales, estamos hablando de cánceres del cardias, cerca del cardias o abajo o en el área del fondo. También hay que definir la curvatura mayor, curvatura menor y la área antralopilórica o prepilórica. Y eso es importante, sobre todo para el cirujano, cuando uno le describe dónde pueda estar la lesión neoplásica. Entonces, recordando ese concepto, también las vecindades del estómago es importante mencionar, tanto el epiplón mayor, el hígado, por supuesto, el colon que está ahí abajo, o encima prácticamente, y el vaso. Y muy importante, la pared gástrica. La pared gástrica está compuesta de varias capas, que eso lo van a estar viendo en toda la plática. Es muy importante recordar la mucosa, está la submucosa y luego vienen las capas musculares. Los pronósticos, el diagnóstico, tratamiento, todo va a definir dependiendo qué invasión pueda tenerse a ese nivel. Como ya mencionaba Eddie, acerca un poco de la epidemiología de cáncer gástrico en el mundo. Guatemala diría yo que estamos en el área intermedia, donde puede ser una frecuencia de cáncer entre 15 y 20 por 100,000 habitantes, a diferencia de otros países que es mucho más alta, que vemos acá, y países que ha disminuido intensamente la incidencia de cáncer, como es Estados Unidos, probablemente por la higiene, tratamientos del Helicobacter, etcétera. Sí es importante mencionar que el cáncer gástrico tiene una etiología multifactorial. El Helicobacter es sumamente importante. Les voy a mencionar algunas cosas rápidas de eso. Hay factores ambientales, predisposición genética y todo lo genético que el doctor Garcés nos va a platicar. Y, por supuesto, factores precancerosos locales, que también por lo menos se los voy a mencionar en forma muy rápida. Factores de riesgo importantes, entonces, que se ven personales y ambientales. Recordar fumadores es un factor muy importante, definitivo. Vemos también la ingesta de sal, también la formación endógena de compuestos nitrosos a partir de ingesta de nitritos, la obesidad, como en este caso que nos están presentando, historias de úlcera gástrica, anemia perniciosa, el uso regular de aspirina y antiinflamatorios. De hecho, se ha demostrado que puede ser protector. Por otro lado, los factores de riesgo locales que podemos tener, definitivamente tenemos que mencionar el Helicobacter pylori de nuevo, que está reportado ya que es un factor precanceroso clase 1 por la Organización Mundial de la Salud. Y a nivel de la mucosa gástrica podemos ver factores de tipo atrófico. Cuando nos reportan atrofia de mucosa crónica severa, es importante como un factor predisponente para cáncer. Metaplasia intestinal, que puede ser incompleta, completa. De hecho, la incompleta tipo 3 es la que más riesgo tiene de cáncer. Y cuando ya encontramos displasia, como en otros órganos, que tenemos que recordar el término de displasia leve, moderada, severa. Si es displasia severa, prácticamente hay que resecar, hay que hacer algo, porque eso ya prácticamente se puede decir que es cáncer. Historia de cirugía gástrica previa es muy importante. Acabamos de tener un caso de un paciente que tuvo una bilirrotosa hace alrededor de 20 años y efectivamente tenía una lesión en la unión. Aquí podemos ver el yeyuno, este es el remanente gástrico que había tenido por la cirugía previa y tiene una lesión acá que se mira muy claramente. La biopsia pues, reportada adenocarcinoma y hubo que resecarlo adecuadamente y gracias a Dios estábamos a tiempo con este paciente, pero hay que conocer esto. Este artículo lo traigo porque lo leí hace 2 semanas y realmente me pareció muy, muy importante, ya que se ajusta un poquito a lo que estamos viendo, lo que es el diagnóstico de Helicobacter y cáncer. Hubo en el reporte en este lugar de las islas Matsu de Taiwán, de 6.500 personas mayor de 30 años, que es el 85% de esa población.
población. Y los agarraron desde el año 1995, que podemos ver, se les hizo diagnóstico de Helicobacter y se le dio tratamiento. Por cierto, en esas islas el riesgo de cáncer gástrico, lo vean, está en 80 por 100,000. Entonces se le dio tratamiento a todos, y aquí hay picos porque se le han hecho, digamos, campañas de tratamiento para el diagnóstico y tratamiento en todos estos años, hasta el año 2016 que se revisó. El 95 al 16 se ve una disminución de la incidencia de cáncer gástrico importante, así también la mortalidad por cáncer gástrico está reducida. Ellos extrapolan que si sigue así, del 2016 al 2025, la incidencia va a ser tremendamente baja, hasta podría llegar a desaparecer. O sea, sí es de importante el Helicobacter pylori. Hablando un poquito de los tipos más frecuentes de malignidad gástrica, porque tenemos un par de casos, de hecho tengo de cada uno para ilustrar. El adenocarcinoma es 93%, proveniente de células glandulares. El linfoma 4%, que es el que proviene del sistema inmune. Tenemos el 2%, son de células que se le llamaba, antes se hablaba solo de carcinoide, ahora se habla de tumores neuroendocrinos, que son provenientes de células productoras de hormonas. Y por último, el cáncer proveniente de células del sistema nervioso, que se llama GIST, o tumor destromal gastrointestinal. Para nosotros es muy importante, y también lo van a ver más adelante, el cáncer gástrico temprano versus cáncer gástrico avanzado. Prácticamente todas las pláticas, y yo sé que esta también se refiere mucho a cáncer gástrico avanzado, pero lo ideal es lograr encontrar temprano. Y lo que es el cáncer gástrico temprano, que se describió en Japón desde el año 62, es que es un adenocarcinoma que solo va a invadir mucosa o máximo la submucosa. Casi siempre son bien diferenciados, y las lesiones focales se pueden hasta resecar, y vamos a mencionar un poco de cómo resecarlas por vía endoscópica. El cáncer gástrico temprano es definido de nuevo a solo el cáncer que está invadiendo solo la capa muscular, mucosa y submucosa, respetando la muscular y respetando la serosa, a diferencia del cáncer gástrico invasivo. Esta es una clasificación de Japón, que el cáncer de cáncer gástrico temprano, en la cual es de 3 tipos, dependiendo si es elevado, plano o excavado, desde el tipo 1 al 3. Este es el cáncer gástrico avanzado o invasivo, el cual definitivamente invade hasta la capa muscular y la serosa en diferentes grados, hasta tener, digamos, el tumor infiltrativo, que se le llama tipo 4, que es extenso, y usualmente lo que se le llama una linitis plástica es el de peor pronóstico también. En ambos de estos cáncer gástrico, ya sea temprano o invasivo, se puede haber de tipo intestinal o difuso, que es la que más se ha usado, que es la de Lauren. Y el tipo intestinal es de mejor pronóstico, puede ser bien, moderado, pobre, diferenciado. Y el tipo difuso usualmente no es no diferenciado, es de peor pronóstico también. La Organización Mundial de la Salud ha sacado otras clasificaciones que ahora no les vamos a entrar en detalle, pero para mencionar que hay diferentes clasificaciones que se han utilizado en el cáncer. Por supuesto, la TNM sigue siendo en todos los tipos de cáncer la más importante, porque también, de acuerdo a la invasión, sobre todo lo que le hablaba yo de la pared gástrica, tenemos T1, que sería el cáncer gástrico temprano. Cuando uno habla de T1, podría ser resecable incluso por la vía endoscópica, y el pronóstico es mucho mejor a comparación del T2, 3 y 4, que puede ser ya hasta que tiene metástasis a órganos adyacentes. Y el pronóstico, como le digo, es muy diferente. Si uno encuentra un paciente en un estadio 1, tiene una sobrevida de 5 años de 90%, diferente a si ya tiene 2, 3 y 4, que tiene menos del 8% sin tratamiento. Usualmente de estos cánceres es mucho más severo, el pronóstico más malo. Entrándole al diagnóstico específico, entonces, tenemos que hablar un poco de sintomatología, laboratorios, radiología, endoscopía, y lo que ya se mencionó un poco, vamos a hablar del ultrasonido endoscópico. Solo mencionar rápidamente que el cáncer gástrico temprano puede ser 80% asintomático. Por eso en esos países orientales, Japón, por ejemplo, hacen campañas grandes de endoscopía y hacen tinciones y pruebas especiales para detectarlo, y por eso tienen los mejores pronósticos. El cáncer gástrico avanzado, por su lado, pues vamos a tener una mezcla de estos síntomas: dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas y vómitos, anorexia, disfagia, ha habido anemias, etcétera, por pérdidas de sangre, masas abdominales, y asintomáticos solo 5%. Signos típicos, diríamos, porque signos pueden haber muchos, pero hablando típicos de cáncer gástrico, el ganglio de Virchow, que es un supraclavicular izquierdo, el ganglio del Sister-Joseph, que es un ganglio umbilical. Puede ver la tomografía, cómo se puede observar el ganglio en la pared abdominal, y otra que es, por ejemplo, la masa prerectal también, que se puede encontrar. Estos son como típicos signos de esto. Pruebas de laboratorio,
en general no hay nada específico tampoco, pueden tener anemia, puede estar normal, dependiendo del estadio, dependiendo del grado, si está ulcerado, o sea, desgraciadamente eso no nos va a ayudar mucho. Sangre oculta en heces puede estar, la transferrina, que significa algún tipo de sangrado alto, pues usualmente nos ayuda también, aunque esto pues solo son generalidades, hasta cualquier cosa benigna lo puede ocasionar. Los marcadores tumorales, desgraciadamente, muy baja sensibilidad y especificidad en cáncer gástrico. Tanto radiología, la serie gastrorenal ya casi no se utiliza porque al final si uno ve una lesión distal o una irregularidad, igual se recomienda hacer biopsia y análisis. Si uno encuentra un tumor proximal, se puede ver de esta forma, una linitis plástica que es extensiva, difusa, pero realmente uno necesita tener diagnóstico histológico, por lo cual eso no va a servirnos tanto. Algunos casos uno quiere ver, algún paciente tiene disfagia, quiere ver uno cómo se vacía o cómo vacía el estómago o cómo vacía el esófago, pero eso son situaciones muy particulares o específicas, ¿verdad? La tomografía, lo bueno es que es rápido, es no invasivo y por supuesto puede detectar invasiones locales que puedan tener engrosamientos, aunque esto es no específico. Hemos encontrado muchas enfermedades pépticas con lesiones de engrosamientos o hay masas también que se pueden ver en la pared gástrica. Sin embargo, quiere ver uno si no tiene metástasis hepáticas y sobre todo cuando pacientes han sido operados es de mucha utilidad la tomografía para identificar recurrencias y lesiones neoplásicas. Este es un paciente con una masa gástrica grande, ya tiene una metástasis hepáticas, eso se cataloga la clasificación tumoral y luego se discute con los cirujanos, oncólogos y el grupo general para hacer un consenso que usualmente pacientes reciben un tratamiento muy diferente. El PET scan, para mencionarlo rápidamente, se inyecta este medio de contraste que ya se conoce, ya tiene una avidez bastante por las células malignas y esto puede aumentar hasta un 10% más sobre la tomografía, principalmente cuando hay metástasis. Puede servir también posteriormente para descartar una lesión activa, nuevas metástasis o pacientes que han sido tratados, queremos ver recurrencias. El PET scan en Guatemala ya en un lugar por lo menos que se está haciendo bastante bien, ya hemos tenido experiencia de hacer algunos casos donde se tiene la evidencia de la lesión que lo puede marcar el PET. Y puede haber muchos falsos positivos, sobre todo un paciente que había sido posoperado y se miraba, pero podía ser la misma cirugía, el proceso inflamatorio el que marcaba, no necesariamente que tenía una lesión maligna. Pero hay que considerar eso, es de mucha utilidad realmente también. Este es un caso cuando se asocia el PET con la tomografía, que se llama el PET-CT scan, y obviamente se ve lesiones que casi son invisibles a la tomografía y se le ven francamente a nivel hepático. Entrando ya en endoscopía, entonces, es el método de elección definitivamente para evaluar lesiones gástricas, dar un diagnóstico, toma de biopsias. Usualmente se recomienda en personas arriba de 55 años con historia de inicio reciente de dispepsia. Importante porque yo sé que hay médicos generales acá oyendo la plática cuando ustedes van a referir a una endoscopía, un paciente arriba de 55 que tiene síntomas dispépticos nuevos que nunca ha padecido, ese paciente debería recibir una endoscopía definitivamente. Y pacientes menores de 55 años que tengan síntomas de alarma, recordando los síntomas de alarma, pérdida de peso, vómitos recurrentes, disfagia, sangrado gastrointestinal, anemia, son de los más importantes. La endoscopía es el método diagnóstico para detectar cáncer gástrico temprano definitivamente y se pueden hacer a través de la endoscopía se puede utilizar lo que se le llama, que es una plática entera, aparte de cromoendoscopía, endoscopía de magnificación de imagen o NBI, que tiene los endoscopios para realzar la lesión y saber dónde tomarle biopsias, cómo tratarla. También, o sea que eso es muy importante la endoscopía para todo esto y el ultrasonido endoscópico que vamos a hablar un par de cositas. La úlcera gástrica en general es importante a nivel endoscópico. Recordarles, verá que puede verse muy diferente. Usualmente la benigna tiene bordes muy bien definidos, es plana, no está nodular y sin embargo en úlcera gástrica maligna se ve muy irregular. No todas las úlceras grandes necesariamente son malignas. Estas son fotos que yo he tenido pacientes en el pasado que me recordaba interesantes, donde tienen úlceras enormes, son cavidades enormes y son benignas totalmente. Se les da tratamiento y han resuelto completamente con tratamiento. Está totalmente necrótico el estómago, de úlceras enormes también, muy importantes, y se les toman múltiples biopsias, se les hace endoscopía de control, 6-8 semanas de tratamiento y se aclaran por completo. Este tipo de úlceras ya es más excavada, bordes irregulares, nodulares, estas van a ser úlceras que pueden ser malignas. Este es otras fotos de ejemplo de cáncer gástrico temprano. Se puede ver a la lesión así superficial, irregular. Hay que tomarle varias biopsias y a veces un poco más profundas para asegurar. Y por supuesto, este también es un
una lesión un poquito excavada, pero también puede ser catalogada como temprana. Estas ya se ve evidentemente que son nodulaciones, ulceraciones, protuberancias grandes que van a ser cáncer gástrico más avanzado. Quería mencionar algunos casos rápidos. Un paciente que tuvimos, joven, 42 años, con disfagia, dispepsia, y lo que encontramos fue que tenían las biopsias un cáncer de células pequeñas, lo que se le llama, está clasificado dentro de los neuroendocrinos. Verá que esto fue descrito por primera vez en el 76. El pronóstico es de 7 a 46. El pronóstico es de 2015. Este paciente tenía lesiones metastásicas importantes en el hígado, por lo cual el pronóstico a él hacía diferente. Aún así, pues se recomienda hacer quimioterapia. Se le dio quimioterapia y se ve cómo se limpia completamente el estómago, ¿verdad? Está completamente limpio, no hay ninguna lesión importante a nivel gástrico, donde tenía la previa, que es esta de acá. Y por supuesto, la recurrió a los 25 meses, como era de esperar, este tipo de lesión, completamente igual. Y para mencionar algo importante, que uno puede utilizar prótesis expandibles para hacer mejor, el paciente por lo menos pueda tragar. Esta es una lesión alta, subcardial, produjo disfagia y el paciente no podía tragar ya ni su saliva. Entonces fue dilatado y le pusimos de una vez una prótesis expandible, la cual quedó francamente bien, y realmente el paciente pudo por lo menos comer los últimos 4 meses, murió a los 31 meses de diagnóstico. Esta es una paciente que 28 años de edad, jovencita, que vino por llenura, pesadez, malestar. Se le hicieron biopsias, fueron negativas para malignidad, aunque sí tenía infiltración acá. Se puede ver esta lesión ulcerada, no extendía, no distendía bien el estómago, la insuflación. Tuvimos fuerte sospecha de algo malo. Sin embargo, todas las biopsias negativas. Se le dio tratamiento, se nos perdió un par de meses, regresó. Se le repitió la endoscopía, se le hicieron múltiples biopsias y encontramos que sí, finalmente tenía un adenocarcinoma difuso de células en anillo de sello, que son realmente de muy mal pronóstico. Y ella de plano tenía una linitis plástica que costó que lográramos hacer el diagnóstico inicialmente, y falló a los 2 años, falleció después de haber múltiples quimioterapias. Esta es una paciente que uno ve y uno dice, bueno, protuberancias, nódulos, úlceras, realmente muy mal. Y uno podría pensar yo pensé que iba a ser incluso un adenocarcinoma gástrico, pero era un linfoma difuso con células grandes fenotipo B. Esto responde muy bien a quimioterapia. Ven cómo se limpió completamente el estómago. Lo único es que quedó un poco ulcerado a nivel pilórico y estrechó, y la paciente empezó a tener vómitos, perdió peso, se sintió muy mal. Le hicimos endoscopía 3 meses después, encontramos el píloro francamente cerrado, hicimos una dilatación, acá se veía dilatado el píloro, la paciente pudo comer en lo que seguía sus ciclos de quimioterapia. Actualmente tiene más o menos estos 6 meses del diagnóstico y está muy bien, la paciente ha subido de peso. Es solo para ejemplificar cómo la quimioterapia, sobre todo el linfoma, puede aclarar prácticamente esto. Parecen dos pacientes, ¿verdad? Hablar rapidito de ultrasonido endoscópico. El endoscopio es especial, es un endoscopio el cual tiene la luz, tiene una visión endoscópica y también un transductor para ver la parte ultrasonográfica, y se puede ver lesiones gástricas hasta donde puedan estar invadidas. Por ejemplo, acá se ve muy bien la muscular propia y se ve que no está invadiendo la muscular, por lo cual es un T1, ¿verdad? Estos son los que se podrían eventualmente hasta resecar. O sea que el ultrasonido endoscópico es la mejor forma de estadificación tumoral. Puede definir la profundidad del tumor, evaluar resectabilidad también, o si un paciente ya no es resecable, o si se puede resecar por vía endoscópica, o irresecabilidad. O sea que es muy importante. Prácticamente hoy en día en la mayoría de centros se está haciendo de rutina el ultrasonido endoscópico. En Guatemala ya empezó, hay un par de lugares que se está haciendo, que yo creo que es muy bueno, y además pueden hacerse biopsias y hacer un poco más invasivo de las lesiones. Importante mencionar que puede distinguir, tiene una sensibilidad de 86% y especificidad de 91% para distinguir de T1, T2 a T3, T4, para poder resecar una lesión. Y se puede ver aquí las capas de su mucosa, por ejemplo, la cual está libre. También puede llegar a detectar ganglios, pero también eso es similar a la tomografía, la positividad de esto en ganglios. Este es un caso de linitis plástica donde tenía una infiltración muy importante, no hay distensibilidad del estómago y se ve que tiene una
tiene una capa submucosa de 14 milímetros que debería de medir pocos milímetros, por lo cual definitivamente ahí se confirma y se pueden introducir agujas para hacer biopsia. Este es un caso en el cual, eh, tenemos una nodulación submucosa, o sea, uno puede, de hecho, tomamos biopsias en este caso, cuando encontramos esta lesión protuberante en el estómago y fueron negativas, se reportaron mucosa normal. Al hacer el ultrasonido endoscópico se puede ver la lesión, se puede ver hasta dónde puede llegar la lesión, se le puede tomar una biopsia, aquí pueden ver la aguja introduciéndose en estas dos fotografías para tomar la biopsia, que fue un GIST, o sea, un tumor estromal, ¿verdad? Gastrointestinal estromal. Acá se ve la foto que teníamos, el paciente fue llevado a cirugía, se le hizo una cirugía laparoscópica, aquí está un año después resecado completamente, sin ninguna recurrencia, completamente bien. El tratamiento del cáncer gástrico temprano es importante mencionarlo, que es tal vez mucho endoscópico, pero es importante por lo menos hacerlo saber de que está la resección de mucosa endoscópica, que se llama mucosectomía, y ahora hay un método nuevo que se llama disección submucosa. La resección quirúrgica, que sería una gastrectomía, que podría también, eso se va a platicar un poco después, pero también es importante el cáncer gástrico temprano, de nuevo, ver si tiene Helicobacter, tratarlo y algunas terapias adyuvantes. Pero los criterios para hacer mucosectomía o una mucosectomía endoscópica es cáncer gástrico temprano definitivamente, que tenga una alta probabilidad de resección en bloque, que sea un tumor confinado a la mucosa, que sea un adenocarcinoma bien diferenciada, que tenga ausencia, o sea, no haya invasión venosa o linfática, y que sea menos de 20 milímetros. Si es mayor, ahora se está ampliando hasta 30 milímetros, pero usualmente no se prefiere que tenga ese tamaño para poder resecarse adecuadamente. Que no tenga ulceración y tiene sus complicaciones como hemorragia y perforación también. Diagramáticamente, uno tiene una lesión, uno la inyecta primero para levantarla y al elevarla uno puede poner una asa de polipectomía. Hay diferentes dispositivos para poder resecar la lesión por completo a nivel de mucosa. Esto es lo que estamos usando más acá. En Guatemala hemos tenido varios casos donde uno produce la inyección, levanta la mucosa para separarla de las capas profundas o la muscular sobre todo, para no perforar al paciente. Luego se introduce se hace un aparato para hacer ligadura de varices. Y entonces uno produce unas ligaduras prácticamente de la lesión, la levanta y después puede poner una asa de polipectomía y la reseca por completo. Este es un caso de libro, ¿verdad? Donde acá está la lesión, de nuevo azul de metileno, se ha usado acá como cromoendoscopía para definirla un poco mejor, se inyecta su mucoso, luego se marca y después de hacer el marcaje se pasa el asa o el dispositivo que se utilice para la mucosectomía, quedan completamente resecados. Se puede ver el azulito que se ve acá, que está diferenciando pues lo que es la submucosa y la muscular. Aquí está resecado por completo, es un caso que tuvimos hace algunos años. Este es un paciente de 46 años de edad con dispepsia, malestar y se encuentra esta lesión de acá, un par de centímetros, por cierto. Tomamos biopsias, adenocarcinoma. Esto lo clasificamos como una clasificación japonesa 2C, porque era un poco excavado, era plano, era 2B, 2C. Entonces se le hizo el tipo de mucosectomía que les explico, se inyecta, se levanta y luego se aplicaron varias ligaduras para levantarlo y hacer, no se hizo en un solo bloque, se hizo en varios, pero finalmente fue bien, ha seguido posterior con endoscopías y biopsias locales y no ha tenido recurrencia. Y el otro método que no voy a mencionar mucho, pero es el de disección submucosa. Tal vez esta se utiliza una aguja y el problema es que la aguja puede haber más riesgo de perforación, ¿verdad? Pero la resección puede ser en una lesión de mayor tamaño, que esa es la diferencia que se ha utilizado. Entonces acá hay una lesión, se pone el azul de metileno, se marca igual, eso es lo mismo, y luego se empieza a disecar, pero con aguja. Entonces tiene que tener mucho cuidado de una aguja, no perforar. Aquí se sigue haciendo la resección y luego se logra remover completamente. Aquí está resecado completamente. Si hay algún sangradito o perforación se puede notar, se pueden poner clips. Bueno, la gente que hace mucha endoscopía agresiva hacen todo eso también con clips cuando hay perforaciones y eso, pero en fin, eso se está usando hoy en día. Muy importante el pronóstico. Si tienen cáncer gástrico temprano sin tratamiento, seguro 63% van a progresar avanzado en 5 años. Si un cáncer gástrico temprano se puede resecar, la sobrevida de 5 años global es de 90%. Y si es mucoso, es el 100% de sobrevida a los 5 años. El cáncer gástrico avanzado, no voy a hablar nada, esto lo van a hablar mis colegas ahora, tanto cirugía, quimioterapia. Pero solo la última pregunta los dejo. ¿Por qué la diferencia del pronóstico después de cirugía en Japón
que los países occidentales donde estamos. Y es simplemente la resección curativa que ellos tienen el 75% comparación acá, y la sobrevida a los 5 años, ellos tienen hasta 70%, porque hacen programas, hacen detecciones, hacen endoscopía muchísimo más frecuente, encuentran entonces cáncer gástrico temprano, los tratan y con eso logran bajar sus recurrencias. Bueno, muchas gracias, aquí los dejo por ahora. Gracias. ¿Alguna pregunta después? Creo que vamos a hablar. Excelente presentación, Enano, muchas gracias. Antes de continuar, tal vez una preguntita rápida que seguro va a venir más adelante. ¿Qué opinas sobre el screening para cáncer gástrico en nuestro país por la alta incidencia y alta mortalidad que tenemos? Obviamente en Estados Unidos y en otros países de primer mundo, el cáncer de colon, que es mucho más frecuente, ahí sí está ampliamente aceptado hacer colonoscopías a partir de cierta edad, pero ¿no opinas que tal vez aquí en Guatemala deberíamos de implementar algo parecido a lo que hacen en Japón y otros países donde hay una incidencia tan alta y tan así como nosotros? Sí, sí, definitivamente creo que es muy importante, debiera de hacerse, sobre todo lo que mencioné al principio, por eso les traje esa diapositiva. Este fue un estudio hace un par de semanas de esas islas, ¿verdad? Que realmente uno podría hacer primero un tamizaje. Yo no les puedo decir háganse endoscopía a todo el mundo, porque también el costo es elevado, es un poco difícil hacerlo de esa forma, aunque sí puede tenerse un poco más de acuciosidad en los síntomas, se lo metes a hacerlo un poco más frecuente también, pero como tamizaje, por ejemplo, el Helicobacter. Yo creo que si se empieza a hacer un poco más tamizaje del Helicobacter así a nivel poblacional, incluso algún tipo de método que pueda hacer, la prueba de aliento es lo mejor, es un poco más cara, pero se pueden hacer estudios de tamizaje, encontrar a los positivos y tratarlos. Y como vieron en esas diapositivas, de una cantidad de años grande, y se ve la reducción de tanto cáncer gástrico como de mortalidad por cáncer gástrico. Perfecto, buenísimo. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro caso. Efectivamente, se le hizo una endoscopía a nuestro paciente y se dio esta lesión ulcerada. Sí, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Una lesión ulcerada de aproximadamente 5 centímetros. Y además estaba no solo ulcerada, sino prácticamente formaba un cráter. Ahí pueden ver ustedes cómo está el píloro aquí del lado derecho, pero este es otro agujero pues que había formado una cavitación, ¿verdad? Incluso habían pensado que probablemente estaba perforado y efectivamente pues se tomaron biopsias, ¿verdad? Esta es la tomografía, pueden ver ustedes cómo están engrosados. Vamos a poner este también nosotros. Engrosados las paredes del estómago, y aquí era donde se veía la cavitación que había causado esta lesión ya, ¿verdad? Igual de esta forma aquí pueden ver ustedes cómo está engrosado todo el área, sobre todo final antropilórica, ¿verdad? Y esto, parte de la cavitación, solo que viéndola hacia el lado anterior. Y efectivamente se tomaron las biopsias y resultó se confirmó un adenocarcinoma difuso con células en anillo sello. Doctor Garcés, pues quisiéramos que nos hablara un poquito sobre la patología en cáncer gástrico, pues sí sabemos que la mayoría son adenocarcinomas, pero ya no nos deberíamos de conformar con únicamente la esclarificación de Lauren, de difuso y intestinal, sino ahora ya tenemos que tomar en cuenta otros factores que nos pueden incluso dar factores predictivos hacia qué tratamientos poder ofrecer. Entonces, solo voy a salirme de aquí. Para que el doctor Garcés, por favor, nos pueda ilustrar sobre la patología en cáncer gástrico. Muchas gracias por la invitación, Eddie. Vamos a hacer una presentación del cáncer gástrico. En un momentito va a salir. Bien. Comenzamos haciendo este esquema
Comenzamos primero hablando de lo que es una clasificación integral. En la historia hemos avanzado en las características macroscópicas cuando no había estudio histológico, y eso no ocurrió hasta inicios del siglo XX. Luego, entonces empezó con la histopatología, la relación de histopatología con el estadio. Después avanzamos hacia otras características moleculares del tumor, y ahora tenemos también las características del paciente. O sea, una clasificación integral no es solo clasificar el tumor, sino que también hay que ver cuáles son las características del paciente y qué fortalezas o debilidades él tiene para atender esta enfermedad. Quiero mostrar este cuadro que nos dice cómo vamos a proceder y cómo procedemos tradicionalmente y cuál es la visión moderna del procedimiento. Nosotros tenemos una muestra de tejido gástrico, sea biopsia o sea una biopsia endoscópica o de mayor diámetro, eso no importa. Lo primero que se hace es un diagnóstico histológico. Podemos pasar después a una inmunohistoquímica, sobre todo la inmunohistoquímica para detectar el HER2, o sea, los receptores de factores de crecimiento. Y de aquí podemos pasar a un diagnóstico genético, incorporando el diagnóstico patológico y el molecular. Por otro lado, si comenzamos con tejido congelado, vamos a pasar a microdisección con captura láser, extracción de ADN, PCR, extracción de ARN, y hacer ensayo de microsatélite, análisis de SNP con microarreglos. Sea lo que sea que hagamos, nosotros debemos considerar el carácter del tumor y el carácter de la persona. No todas las personas respondemos igual a una neoplasia. Hay que ver si hay algunos factores de riesgo que sean hereditarios, que hagan a la persona más susceptible, o por lo contrario, que la hagan más resistente. Ya lo hemos mencionado, el doctor Garzús y el doctor Granay, muy buena plática, por cierto. La epidemiología en Guatemala, la primera causa de muerte en ambos sexos. Y algo muy interesante es que ya el doctor Garzús lo dijo que no era tanta la diferencia entre hombres y mujeres en Guatemala, pero un estudio que hicimos en Guatemala de mortalidad encontramos mayor tasa de mortalidad en mujeres. Es un aspecto único en el mundo. En el resto del mundo es mayor tasa de mortalidad en hombres. Eso es algo que valdría la pena profundizar. Hace unos años hicimos un estudio de la patología de 30 años en el Registro Nacional de Cáncer para ver cuál era la localización más frecuente. Entonces, adelanto que tal como lo mostró el doctor Granay, el estómago es un órgano complejo y tiene carcinomas proximales y carcinomas distales. Aquí la pregunta era, en este periodo 60-90, ¿qué era lo más común? Lo más común era antro, y sigue siendo antro. Después comienza a descender cuerpo, fondo, y cardias, o sea, el carcinoma proximal era muy poco frecuente, muy poco frecuente. Esto ha cambiado, lo vamos a ver en un momentito. Traje esto porque en la historia en la época de Hipócrates se decía que el cáncer gástrico era causado por la bilis negra. En la actualidad sí conocemos los factores de riesgo de cáncer gástrico. Me adelanto a decir que los factores de riesgo de cáncer gástrico que ocurren en el área proximal, o sea, donde se unen el esófago con el estómago, son diferentes a los factores de riesgo de cáncer gástrico en el área distal. Además, hay dos tipos esenciales de cáncer gástrico, el intestinal y el difuso, y los factores de riesgo en cada uno de ellos son diferentes. El estómago, insistiendo, es un órgano complejo. Y aquí podemos, si hacemos aquí a partir de la incisura, hacemos una división. Esta es la parte que se llama del fondo. Este es el esófago. Y aquí tenemos la unión cardioesofágica. Estos son los carcinomas proximales, son de esta unión. Y luego tenemos el antro, que son los carcinomas distales. Muestro la histología, porque miren, en el cardias hay muchas células mucosas, produce mucha mucosidad. En el cuerpo la histología es totalmente diferente, es como que fuera otro órgano. Hay células principales, hay células parietales, hay células endógenas, es totalmente diferente. Aquí se produce
el ácido, se produce el pepsinógeno, o sea, esta es un área muy metabólica. Pero cuando vamos al antro, de nuevo tenemos un epitelio muy tranquilo, un epitelio foveolar con mucha producción de moco. Entonces, como verán ustedes, hay una complejidad que es anatómica, histológica y funcional. Entonces, cuando hablamos de cáncer gástrico, debemos ser precisos, es decir, ¿de qué tipo de cáncer gástrico estamos hablando? ¿Proximal o distal? ¿Intestinal o difuso? Mínimo eso deberemos saberlo. La etiología es diferente y el pronóstico es diferente y el tratamiento es diferente. Cáncer gástrico no es una entidad única, recordémoslo. Solo para reafirmar esto, el proximal ocurre en la unión gastroesofágica y el distal, este es un cáncer antral, aquí tiene el duodeno, el píloro. Esto es un cáncer distal. Tipo intestinal es el más común, 54%. El difuso poco cohesivo es menos común, 32%, y el indeterminado es un 14%. Entonces, el más común es el tipo intestinal. El más agresivo es el difuso, que también estamos llamando en la actualidad poco cohesivo. En el intestinal no conocemos factores genéticos, en el difuso sí. En el difuso hay alteraciones genéticas, algunas de ellas que pueden producir un cáncer hereditario. No quiero decir con esto que todos los difusos son hereditarios, ni mucho menos. Algunas excepciones son hereditarios. Y en un momentito vamos a repasar eso. La OMS ha clasificado lo que nosotros llamamos difuso, ellos le llaman pobremente cohesivo, en el intestinal puede haber diferentes variedades, pero desde el punto de vista epidemiológico, de causalidad y de frecuencia, esta clasificación es la más importante: difuso, intestinal y no clasificable. No quiero dejar de mencionar que en el estómago hay otros tipos de carcinomas. Hemos hablado de los adenocarcinomas proximales y distales, intestinal y difuso, pero también pueden tener adenoescamoso, escamoso, hepatoide, una gran variedad de carcinomas. Puede haber un coriocarcinoma, carcinomas de células de Panet, carcinomas, adenocarcinomas, neuroendocrinos. O sea, la patología gástrica, cuando nos salimos de lo usual, que ya les he mostrado, puede ser sumamente compleja. Bien. ¿Qué está pasando en la historia con estos carcinomas? El tipo distal intestinal está en franco descenso. ¿Por qué está en franco descenso? Porque este se asocia a mala nutrición, poca ingesta de frutas y verduras, infección por Helicobacter pylori, y esos factores de riesgo están cambiando actualmente, sobre todo en familias y en sociedades de mayores recursos, porque la gente pobre en Guatemala sigue teniendo el cáncer gástrico tipo intestinal que no está en franco descenso, porque ellos continúan con esos factores de riesgo. No solo el Helicobacter pylori, es el Helicobacter pylori, la ingesta de sal, los nitritos y todos los otros factores que en Guatemala son tan comunes, sobre todo en las personas de menos recursos. El proximal es al revés, es en países y grupos sociales de mayores ventajas económicas. ¿Por qué es esto? Porque los factores de riesgo de aquí son diferentes de los de aquí. Los factores de riesgo del intestinal son diferentes a los factores, los factores de riesgo del distal son diferentes a los factores de riesgo del proximal. Esta es una diapositiva muy interesante de un estudio que se hizo de 20 años. ¿Qué pasó entre el distal y proximal en 20 años? Esto se hizo en Inglaterra. Este es el periodo 60-64 en Inglaterra en hombres y estas mujeres. Ven ustedes que en hombres 60-64 el antro era una tasa de incidencia mucho más alta que la del cardias. 20 años más tarde se cambió. El antro se disminuyó y la tasa de incidencia del cardias subió. Y eso está pasando en todos los países. Se está cambiando del carcinoma distal hacia el carcinoma proximal. Insisto que eso ocurre en sociedades y personas que tienen mayores recursos económicos. ¿Por qué? Porque adoptan un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida
que los lleva a tener esos factores de riesgo del carcinoma proximal. El alcohol, tabaco, reflujo, dieta. Entonces, regresamos. Como me han pedido que hable un poco de la genética, hay una serie de genes que están enriquecidos, que están regulados para arriba en todos los tipos de cáncer gástrico. Y esto es importante saberlo porque a medida que sabemos más de biología molecular, más tenemos que saber de qué es ciclo celular, proliferación celular, de adhesión celular. Por ejemplo, los difusos tienen un déficit de genes que producen la adhesión celular, por eso se separan e infiltran factores de crecimiento y otros. Estas alteraciones genéticas, ¿cómo se producen esas alteraciones? O sea, si decimos que es el ciclo celular, etcétera, ¿cómo se producen? Se producen, por un lado, activando oncogenes, o bien silenciando genes supresores de tumores, o pérdida de heterogeneidad y mutaciones en el punto de genes supresores de tumores, o bien sobreexpresión de factores o receptores de crecimiento, por ejemplo, el HER2, esa es una sobreexpresión de un factor de receptor de crecimiento, o inactivando genes supresores de tumores, genes reparadores de ADN y de moléculas de adhesión celular. Entre estos genes reparadores de ADN se encuentran los que producen la inestabilidad de microsatélite. Y estas son las diferentes plataformas moleculares que no vamos a entrar en mayor detalle. Bien, ¿a qué nos lleva esto? Ya hablamos de los difusos, de los tipo intestinal, hablamos del distal, del proximal, cómo los factores de riesgo son diferentes, pero ahora vamos más adentro, ya no nos conformamos con la histología, vamos a ver cómo están las moléculas de estos tumores, vamos a entrar a ver su composición genética, entonces lo que se llaman los subtipos moleculares de cáncer gástrico. Se hizo un estudio de 295 casos y se observó que un 10% están asociados a la presencia del virus de Epstein-Barr. 20% tienen inestabilidad de microsatélite. Esto es un hallazgo muy común en cáncer de colon, sobre todo el lado derecho. Mire, pero 20% de los gástricos tienen inestabilidad de microsatélite. Otro 20% se llaman genómicamente estable y la mayor parte, el 50%, tienen inestabilidad cromosómica. ¿Qué importancia tiene esto? Que según estas variaciones moleculares, sí pueden ser también variaciones en los tratamientos para estos tumores. Este es un microarreglo solo para que ustedes vean la diferencia que hay en, por ejemplo, un virus de Epstein-Barr en estas características, metilación de ADN, RNA mensajero, etcétera, microRNA, como cada variante molecular tiene expresión genética diferente. O sea, que estas clasificaciones que estamos haciendo se comprueban en el microarreglo que tienen una expresión genética diferente, pero además se comprueba que tienen una expresión clínica diferente. Y eso es lo que más nos interesa ahorita, porque ¿de qué nos sirve esto en la clínica? Bueno, hay diferencias clínicas e histológicas entre estos subtipos. Y aquí lo vemos, miren. Inestabilidad cromosómica, 50%. La mayor parte de inestabilidad cromosómica ocurre en el cardias. Menor frecuencia en el fondo, y todavía en el antro también hay bastante. Recuérdense que este 50% de los cánceres gástricos es inestabilidad cromosómica. Entonces se va a presentar en todas las localizaciones, pero sobre todo en el cardias. Este tiene una histología intestinal, no es difuso, tiene mutaciones del P53 y activación de la vía RTK-RAS.
Si seguimos en orden de frecuencia, tenemos el genómicamente estable. Este genómicamente estable corresponde al que es histología difusa. Son los carcinomas también llamados como células en anillo de sello. Tienen esas mutaciones y pierden el gen de adhesión celular. Al perder el gen de adhesión celular, eso facilita que la célula se dispersa, porque no tiene la manera de atarse. 10% están asociados al virus del Epstein-Barr. Uno dice, bueno, ¿esa es una asociación etiológica, es causal o es casual? Bueno, yo no puedo decir que hay pruebas de causalidad, pero sí lo que se sabe es que estos tienen mutaciones diferentes, sobre todo de la vía PK3CA, tienen sobreexpresión de PDL1 y PDL2, lo cual invita a que sean más tratables con inmunoterapia, y tienen silenciamiento de este gen y señalamiento de células inmunes. Y finalmente, 20% son inestables, son de inestabilidad microsatélite, hipermutados y tienen silenciamiento de MLH1, y esto mismo lo vamos a encontrar en los cánceres de colon que tiene inestabilidad microsatélite. Es solo para que ustedes vean la relación que hay entre el tipo histológico y el tipo molecular. Vamos a ver los carcinomas difusos. Igual podemos ver los intestinales, pero los difusos. Ven ustedes que el más común es el genómicamente estable. Le sigue el de virus de Epstein-Barr, el CIN, que es inestabilidad cromosómica, y luego de inestabilidad microsatélite. Igual podemos tener un cuadro para poner los tipos intestinales. Y ahora nos detenemos en cada uno de ellos. Tumores de Epstein-Barr positivo son más frecuentes en el área del cuerpo. En antoricardia son muy poco comunes, son más frecuentes en el área del cuerpo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo la histología era diferente? Tienen mutaciones en esta vía. Y lo importante de estas mutaciones es que hay tratamientos para inhibir esta vía de señalización. Entonces, ese tratamiento puede ser útil. Tiene hipermetilación extrema de ADN. Esa hipermetilación viene por factores epigenéticos. Hay algo epigenético, hay algo del ambiente que está produciendo esta hipermetilación extrema. Y además tiene niveles elevados de PDL1 y PDL2, los cuales nos hacen pensar que la inmunoterapia puede ser útil para el tratamiento. Entonces, vemos la utilidad de clasificarlo así molecularmente. Inestabilidad microsatélite. Inestabilidad microsatélite en cualquier organismo lo que hace es que hay un mal funcionamiento de la reparación del ADN. O sea, un ADN dañado, normalmente el organismo lo repara, tiene funciones muy específicas en el ciclo celular de reparación de ADN. Pero cuando hay inestabilidad de microsatélite, el ADN no se puede reparar, por lo tanto, continúa dañado reproduciéndose. Estas mutaciones conducen a activación de proteínas relacionadas a señales intracelulares. O sea, estamos estimulando las señales intracelulares que van a terminar en el núcleo produciendo factores de transcripción. Y estas proteínas son susceptibles a nuevas drogas de precisión. Entonces, este es el microsatélite. Genéticamente estables, son 20% de cáncer gástrico. Este es muy agresivo, son principalmente variedad difusa, están principalmente en área distal, aunque puede estar en cualquier localización. Pero son más frecuentes en área distal. Muy letales, mucha capacidad de metástasis, falta de terapia efectiva. Tienen alteraciones genéticas en esta vía de señalización. Y esto lo que nos dice es que hay posibilidad de nuevas áreas de investigación de tratamientos específicos para atender esto. Y luego tenemos inestabilidad cromosómica, es el más común
Ocurre tanto en cardias como en cuerpo, como en píloro. Recuerden que inestabilidad cromosómica son el 50%. Y esas extras surfactantes de genes y cromosomas, múltiples amplificaciones genómicas sostienen copias extras de genes promotores de cáncer. Si tengo más genes promotores de cáncer, más voy a promover que se desarrolle el cáncer. Y hay drogas específicas para el producto de estos genes y se presentan usualmente en la unión gastroesofágica. Es un tipo de cáncer que está en franco incremento. Recordemos que aquí en el cardio, la unión gastroesofágica, es un cáncer que está en incremento y el distal es un cáncer que está en descenso. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta ahí vamos a llegar con esta revisión. Muchas gracias, doctor Garcés, por su exposición muy interesante. Y todas estas cosas moleculares y genéticas, pues poco a poco han ido influenciando incluso en el tratamiento. Si nos podemos salir, doctor, en el tratamiento Estoy dirigido tratando de de los salir. cánceres, Tratando de salir. de los cánceres avanzados sobre todo. Bueno, vamos a continuar Bueno, entonces. Ya estoy afuera. Gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ¿qué hacemos después de que ya le hicimos pues, una endoscopía de nuestro paciente? Se verifica que es un adenocarcinoma. Pues nos toca tapificarlo, ¿verdad? La tapificación esencialmente del cáncer de estómago es quirúrgica patológica, se necesita ver la pieza. Sin embargo, pues como explicaba el doctor Granay, el ultrasonido endoscópico nos ha ayudado para poder determinar por lo menos la profundidad de las lesiones, ¿verdad? Ya nos puede distinguir si esto llega a mucosa, submucosa, las paredes musculares o serosas, y dependiendo de eso, pues se asigna la clasificación T que ustedes ya conocen. Muy importante, sobre todo para el tratamiento quirúrgico, que conozcamos los niveles de drenaje ganglionar. Los niveles, el nivel 1, que son los ganglios perigástricos, o sea, los que están cercanos al órgano en sí, ¿verdad? Que están sobre todo en todo lo que es la curvatura menor y curvatura mayor, los diferentes niveles, como pueden ver ustedes, pero para hacer y estos serían relacionados a una disección 1 o disección de nivel 1. El nivel 2 ya son los ganglios que están en el área del tronco celíaco y sus ramas, ¿verdad? La arteria hepática, la arteria gástrica izquierda, alrededor de la esplénica, el hilo esplénico y el ligamento hepatorenal. Este es la disección D2, que como vamos a platicar más adelante, pues ahora ya prácticamente no hay mucha discusión, aunque sigue siendo controversial, pero que es mejor que solo hacer la D1. Entonces nuestro tumor, pues obviamente con esa cavitación y esa ulceración tan extensa que tenía, aunque no hicimos en aquel entonces, no había ultrasonido endoscópico, pero asumíamos que por lo menos iba a invadir casi todas las paredes gástricas, entonces era prácticamente un T4 ya, aunque obviamente no teníamos de nuevamente ultrasonido endoscópico, pero sí en la tomografía se veían ya ganglios aumentados de tamaño, entonces por lo menos era N positivo, o sea, habían ganglios sospechosos. De nuevo, las tapificaciones quirúrgicas y hasta no tener la pieza no se pueden cortar los ganglios que están comprometidos, ¿verdad? Lo que sí cambió en esta última edición de la clasificación es de que ahora una citología peritoneal positiva prácticamente se considera M1, pues estos pacientes en realidad el pronóstico es muy malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratamos al paciente una vez ya tenemos la tapificación, ya sea pues con la ayuda de todas estas herramientas? Pues es multidisciplinario, ¿verdad? No solo el gastroenterólogo, pues obviamente nos va a hacer la endoscopía, pero el patólogo nos va a definir el nombre, el apellido y demás cosas del tumor, los cirujanos que obviamente estamos involucrados, y rara vez va a ser la cirugía el único tratamiento, siempre se va a necesitar terapias sistémicas por lo general, que no solo son quimioterapias ahora, sino ahora terapias blanco e inmunoterapia, dependiendo del perfil, precisamente de ese perfil que el doctor Garcés estaba platicando sobre los tumores. La radioterapia ya está perdiendo su uso en
cáncer gástrico, sobre todo distal. En el proximal sí, definitivamente, sobre todo en el endocardias, unión esofagogástrica. Ahí sí es la quimioterapia combinada o concomitante con radioterapia es el tratamiento de elección inicial, ¿verdad? La nutrición es importantísima. Definitivamente estos pacientes, cuando se operan, pues, bueno, desde antes están perdiendo muchísimo peso. A muchos hay que recuperarlos, sobre todo para que puedan aguantar bien la quimioterapia o puedan someterse a una cirugía donde van a haber anastomosis y tenemos que tener las mejores condiciones para evitar complicaciones de fugas, etcétera. Y el manejo emocional de los pacientes, que definitivamente para cualquier paciente oncológico. Pero bueno, ¿a quién vamos a operar? ¿Todos los pacientes son operables? La verdad es que no. Desafortunadamente la mayoría no lo son. Como ya mencionó el doctor, tenemos algunos datos, algunos signos clínicos que nos pueden describir que ya el paciente, que este ya es un tumor avanzado, como es mencionado el doctor, los ángulos a distancia, como el cambio supraclavicular de Cristo, el axilar izquierdo de Irish, el nódulo de María José, que es el umbilical, cuando hay implantes en el fondo de saco que se pueden palpar en un tacto recto rectal o recto vaginal, que todos los pacientes con un cáncer gástrico deberían de tener un tacto rectal. No solo porque ahí se puede ver incluso si hay melena, sino también para ver si no se palpan estos implantes ya en el final. Y si hay ascitis ya importante, obviamente, que se puede evidenciar clínicamente. Todos esos son factores ya de inoperabilidad, ¿verdad? Si el paciente está muy mal en sus status performance, definitivamente pues ya es difícil someterlo a una cirugía extensa. Y en las imágenes en realidad sí se ve ya invasión a otras estructuras, y cuando hay adenopatías importantes, si hay evidencia de carcinomatosis, no digamos de metástasis, definitivamente esos pacientes no deberían de operarse. Pero a pesar de la ausencia de todas estas cosas que estamos diciendo aquí, en realidad, ¿cuántos de los que consideramos que pueden ir a cirugía de inicio en realidad se logran resecar? ¿Cuántos son resecables? ¿Y cuántos son resecables no solo que se pueda quitar, porque se puede quitar absolutamente todo, o sea, una R0? Pues este es un estudio que hicimos nosotros con pacientes del INCAN cuando yo todavía trabajaba ahí, y pueden ver ustedes que prácticamente la mitad de los tumores son irresecables. O sea, se llevaron a sala considerando que no había criterios de inoperabilidad, pero resecables ya no fueron. Y la mayoría de estos fueron ABCs, ¿verdad? Abrir, ver y cerrar, no se les hizo nada, una biopsia y para afuera. Entonces, en realidad, básicamente la mitad no se puede resecar. Y de estos resecables del lado izquierdo, probablemente muchos fueron incompletos, no fue un R0, tal vez se dejaron ganglios, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que son muy pocos. ¿Qué son los factores que estaban asociados a que fueran resecables estos que sí fueron a sala? Pues no fue tanto ni el sexo, ni si la edad mayor o menor de 50 años, si tenían comorbilidades o habían tenido pérdida de peso, si fueron a sala de operaciones, obviamente estaban en regulares condiciones. El tamaño del tumor tampoco afectó, la anemia tampoco fue un factor determinante, puesto que pues, la mayoría de que estaban anémicos también se podían transmitir antes. Lo que sí se relacionó con irresecabilidad de estos tumores es una histología de mal pronóstico. Estamos hablando de los difusos, estamos hablando de los de anillo serio. La localización proximal son por lo general más agresivos también, pero sobre todo los que estaban ya desnutridos cuando llegaron, ¿verdad? Por hipoproteinemia, hipoproteinemia, y también aquellos que ya en la tomografía se detectaba que habían adenopatías visibles en la tomografía y ascitis que no era palpable, pero que se veía en la tomografía. Estos fueron factores que determinaron que no fuera resecable el tumor, ¿verdad? La edad, sobre todo los menores de 40 años, sí va muy, muy mal, ¿verdad? Muy, muy mal, ya de por sí son tumores muy agresivos. Entonces, ¿cuál es la cirugía que vamos a ofrecer? Pues, como les digo, la gran mayoría de los pacientes se consideran operables, pero resultan ser irresecables. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una laparotomía que lo más probable es que solo vamos a abrir y cerrar? Pues entonces ahora hacemos laparoscopías, las laparoscopías diagnósticas con lavados peritoneales. ¿Por qué el lavado peritoneal? Porque como les explicaba, el lavado peritoneal positivo o la presencia de ascitis citológicamente positiva, que es un mal pronóstico, ya prácticamente se considera M1, todos estos implantecitos que se pueden ver
como arrocito que se ven en el peritoneo, no se ven por tomografía, no se ven por ultrasonido endoscópico, por nada, y esto se detecta solo. Y esto no vale la pena hacer ninguna cirugía con estos pacientes, les va a ir muy mal si se opera. Y sí, aunque no se opere, pero tenemos otras alternativas. Entonces, si este lavado peritoneal es positivo, abortamos la cirugía. Necesitamos un patólogo con experiencia que haga un centrifugado de este líquido para ver si está positivo o no, ¿verdad? Porque si es positivo, la verdad es que no vale la pena hacer la cirugía, se aborta y se va a quimioterapia, ¿verdad? Si se hace abierto laparoscópica, pues obviamente es el boom, ¿verdad? Todo se está haciendo ya más laparoscópico y en realidad no hay ninguna diferencia ni en periodo libre de enfermedad ni en supervivencia. La laparoscopía tiene las ventajas de que la recuperación es mucho más rápida, la desventaja de los costos, del tiempo quirúrgico, etcétera, etcétera, y definitivamente se necesita alguien con experiencia que pueda hacer esta disección extensa del nivel, del segundo nivel, ¿verdad? Que es lo más recomendado ahora, por vía laparoscópica, que es bastante desafiante, ¿verdad? ¿Qué tipo de cirugía vamos a hacer? Pues dependiendo de la localización, obviamente será una proximal, una total, perdón, si es un paciente con un tumor proximal, y será una subtotal, se puede preservar parte del estómago proximal si es distal. Los márgenes deberían de ser al menos 2 centímetros, sin embargo, si es una histología de mal pronóstico, hablando de difusos a nivel serio, se debería ir hasta 5 centímetros. La reconstrucción, en realidad es preferible hacer una IE de Roux, se asocia a menos reflujo biliar hacia el estómago, mucho más que una asa de Brown o asa de Warren, como ustedes quieran describirla. Si se hace antecólica, retrocólica, si se hace isoperistáltica o antiperistáltica, ya son cosas muy, muy mínimas, no creo que haya mucha diferencia, es la preferencia del cirujano, pero la IE de Roux sí parece tener menos complicaciones. La eterna controversia sobre la extensión de la linfadenectomía que hablábamos sobre los niveles 1 o llegar hasta el nivel 2. Prácticamente ya los estudios recientes, la gran mayoría, incluso los clásicos de los 90s que están haciendo revisiones y follow-up de los pacientes más reciente, están a favor de la D2, siempre y cuando al menos 15 años sean disecados, ¿verdad? Obviamente ya sabemos que no deberíamos de hacer pancreatectomías distales ni esplenectomías porque eso es lo que básicamente aumentaba la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Entonces, sin pancreatectomía distal y esplenectomía, la D2 es una excelente cirugía que puede controlar localmente el tumor. Pero sin embargo requiere de un entrenamiento y de una experiencia en un cirujano oncólogo para hacer esta disección. No es nada sencillo, pues tiene que tener cierta experiencia y se hace sobre todo en centros de alto volumen de pacientes, ¿verdad? Como le repetía, lo más importante, el factor pronóstico más importante para cualquier cirugía gástrica es lograr una R0, quiere decir sin dejar tumor. Obviamente macroscópicamente no tenemos que tener tumor, pero mejor si microscópicamente cuando no lo dejamos sin márgenes positivos, por ejemplo, o de que dejemos ganglios. Definitivamente la R0, si no se logra o no se anticipa que se va a lograr, mejor diferirla hasta después de un tratamiento neoadjuvante. Rara vez la cirugía va a ser suficiente, ¿verdad? Como les explicaba, por lo general, si se logra hacer una cirugía de entrada, el paciente va a necesitar adyuvancia con quimioterapia, rara vez radioterapia ahora, pero puede ser, sobre todo en los proximales. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo va a explicar Claudia en un ratito. Muy pocas personas toleran estos tratamientos después de la cirugía, de manera adyuvante. Pierden peso, sus hábitos alimenticios cambian muchísimo, no la aguantan más efectos secundarios por la cirugía, entonces hay muchísimo abandono, no terminan sus tratamientos, 1 o 2 ciclos, les va muy mal y abandonan el tratamiento y eso obviamente no es lo ideal. Entonces, Claudita tal vez nos habla sobre la tendencia ahora, que básicamente ya se está volviendo casi un estándar, a que incluso pacientes resecables vayan a una terapia neoadjuvante porque toleran mejor el tratamiento, porque se ha visto buenas respuestas e incluso cambios en supervivencia,
si se da de una manera preoperatoria o perioperatoria, incluso a partir de T2, y en el caso de tumores proximales, con quimio y radioterapia. Entonces voy a salirme para que Claudia nos pueda hablar un poquito sobre lo que es el tratamiento sistémico. Gracias, Claudia. Gracias, buenas noches. Voy a ver. Perfecto. Entonces, continuando, yo les voy a hablar sobre el papel que juega la quimioterapia en el cáncer gástrico. Entonces, como hemos venido oyendo a lo largo de la plática, vemos que el tratamiento central del cáncer gástrico, pues sí es el tratamiento quirúrgico. Vemos en esta gráfica que es importante cómo pacientes que tienen etapas tempranas, por ejemplo, una 1A, a los 5 años estamos hablando de una sobrevida de alrededor del 70%, y vemos cómo esto cae drásticamente en pacientes que ya tienen etapas tempranas 2B hasta un 32%. Entonces, lo que se ha tratado de hacer durante estos años es buscar una forma en que nosotros podamos aumentar la sobrevida que tienen estos pacientes con cáncer gástrico. Entonces, se han estudiado varias estrategias, desde quimioterapia neoadyuvante, qué pasa en la adyuvancia con la quimioterapia, con la quimioradio más quimioterapia. Entonces, vamos a hablar de esto un poco. Perdón. ¿Cuál va a ser el objetivo de dar una quimioterapia neoadyuvante o perioperatoria a un paciente? Lo que vamos a querer es reducir el tamaño del tumor. Sabemos que van a haber pacientes que de inicio son tumores resecables, como explicaba Eddie anteriormente, pero que lo que queremos es llegar a lograr un R0, o el escenario de pacientes que tienen tumores irresecables, pero que todavía no están metastásicos, que lo que queremos también es lograr reducir el tamaño del tumor para poder aumentar nuestras tasas de R0. Entonces, eso es uno de los objetivos de la quimioterapia neoadyuvante o perioperatoria. También queremos, por supuesto, tener más índices de cirugías curativas. Una parte importante es que nosotros cuando tratamos de forma neoadyuvante vemos realmente in vivo cómo reacciona el tumor ante la quimioterapia, cosa que no podemos ver en un escenario adyuvante porque ya no tenemos tumor. Entonces realmente no sabemos si el tratamiento que nosotros estamos dando a nuestro paciente es realmente efectivo. Entonces, también una de las ventajas de dar una quimio neoadyuvante o perioperatoria es que podemos ver en sí la respuesta que van teniendo estos pacientes al tratamiento. Sabemos que existen pacientes que tienen un alto riesgo de hacer enfermedad micrometastásica. Estos son aquellos pacientes que tienen un tumor en T3, T4, un tumor bulky, como era el caso de la paciente que se está presentando. Pacientes que vemos desde las imágenes preoperatorias que ya tienen una linitis o que tenemos ganglios perigástricos. Entonces sabemos que son pacientes que son potenciales a desarrollar metástasis. Entonces también nos ayuda a disminuir este riesgo y a disminuir a veces la morbilidad por hacer en cirugías que no estaban indicadas en ese momento. Y pues sobre todo mejorar la sobrevida global de los pacientes. Entonces, por esto es que se le ha dado tanto énfasis a lo que es la quimioterapia neoadyuvante o perioperatoria. Entonces, las guías tanto de ESMO, que son las guías europeas, si ustedes pueden ver, dice, ellos hasta bajan el T a los pacientes que ellos ofrecen quimioterapia perioperatoria. Entonces, para ellos, lo que ellos prefieren ante un paciente que llega con un cáncer gástrico que no ha sido operado es dar quimioterapia perioperatoria, 3 ciclos o 4 ciclos, dependiendo del esquema que se tome, operar al paciente y posteriormente, pues, concluir con la terapia de quimioterapia. Igual pasa en lo que son las guías de la NCCN, que son las
las de Estados Unidos, donde vemos que también pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, que tienen tumores al menos arriba de T2 o más, o que tienen cualquier N, pues también está entre su vía de tratamiento preferida, es llevar al paciente a un tratamiento de quimioterapia perioperatoria. Entonces, a lo largo de la historia, pues sabemos que existen estudios en lo que es la neoadyuvancia o quimioterapia perioperatoria que nos han marcado. Y este es el parteaguas, pues es el estudio MAGIC, ¿verdad? Que este nos hablaba de dar 3 ciclos antes de la cirugía a base de epirubicina, cisplatino y fluoracilo, después operar al paciente y posteriormente terminar con los 3 ciclos. Lo importante de estos estudios es ver cómo el agregarle un tratamiento neoadyuvante al paciente sí mejora la sobrevida global de estos pacientes. Vemos cómo tenemos una ganancia de 13% a los 5 años de la sobrevida global de los pacientes, siendo un 23% solo con cirugía y aumenta un 36% cuando se utiliza quimioterapia más cirugía. Entonces vemos un beneficio de aproximadamente 4 meses en la sobrevida global, en la media de sobrevida global. El estudio francés también era un esquema usando como diferente tipo de combinación de medicamentos. También hablaba de dar preoperatorio y después de cirugía tratamiento con quimioterapia. Y vemos cómo también tenemos un beneficio absoluto en la sobrevida global de estos pacientes de un 14%. Ya en el 2017, pues sabiendo la importancia y en la sobrevida global que daba el dar una quimioterapia perioperatoria, pues ya se estudiaron el combinar el esquema que era el clásico, el del MAGIC, comparado con un nuevo esquema a base de otros medicamentos como el docetaxel, el 5-fluoracilo, leucovorin, oxaliplatino, darlo 4 ciclos antes de operar al paciente, comparado con 3 ciclos de SF, operar al paciente y posteriormente poder terminar con la quimioterapia perioperatoria. Entonces, vemos cómo realmente aumenta con el nuevo esquema FLOT, aumenta a un 84% las tasas de resección R0. Vemos que comparado un esquema con otro, realmente no tenemos complicaciones quirúrgicas adicionales o diferentes. No hay un aumento en lo que es el tiempo en que el paciente permanece hospitalizado y tampoco hay una diferencia en cuanto a muerte después de 90 días de que se hace algún procedimiento. Entonces sabemos que la quimioterapia a base de este esquema FLOT perioperatorio pues sí va a aumentar la tasa de R0 sin realmente darle mayor complicaciones quirúrgicas. Entonces, esto es bien importante de la neoadyuvancia, que tanto con el esquema FLOT como con los esquemas que se utilizaban anteriormente, que es el SF o cualquiera de sus modificaciones, realmente no le van a dar durante la cirugía al paciente morbilidad, ¿sí? Entonces, el paciente logra terminar sus 3 ciclos previos al tratamiento, lleva un procedimiento quirúrgico en donde la quimioterapia pues no le da mayores efectos o morbilidades y los pacientes logran terminar su tratamiento de quimioterapia, perdón. Entonces vemos que se sigue observando el beneficio en lo que es la sobrevida global y en el periodo libre de progresión en pacientes que reciben aparte de la cirugía, quimioterapia. Entonces, ¿qué es lo importante del uso de neoadyuvancia en cáncer gástrico? Sabemos que lo podemos utilizar en pacientes que tienen tumores igual, T2 o mayor de T2, que tengan cualquier N, que sea resecable o que sea una enfermedad no resecable, pero que no sea metastásica. Entonces, a estos pacientes, tanto en las guías europeas como en las de Estados Unidos, está como categoría 1 y con grado A o nivel de evidencia 1. Para pacientes que tienen un performance
estatus excelente, pues uno quiere usar los esquemas que son un poco más agresivos, que tienen más medicamentos. Entonces, en esto se utiliza lo que es el FLOT, que es el que se utiliza cada 15 días, o el SF con sus modificaciones dependiendo de los medicamentos que uno tenga o uno considere según el paciente pueda tolerar. Sabemos que hay pacientes que no van a tener un status performance muy adecuado, entonces lo que tratamos es de eliminar los fármacos que sabemos que pueden ocasionar más morbilidad, como es la pirubicina o docetaxel. Y lo importante es que el agregar quimioterapia neoadyuvante a estos pacientes nos va a aumentar la sobrevida global y el periodo libre de progresión. Entrando al ámbito de lo que es la adyuvancia, pues vemos acá que también las guías europeas, las del ESMO, si el paciente ya fue operado, pues ellos tienen dos caminos. El dar, dependiendo de lo que vamos a hablar más adelante, si el paciente es candidato a una adyuvancia con quimio, radioterapia, o si el paciente va a ser candidato a una adyuvancia únicamente con quimioterapia. El mismo caso es en las guías de la NCCN, donde vemos que ya pacientes que ya fueron operados, tuvieron una R0 y tienen un T2 y un N0, pues entre las opciones de la terapéutica sí está darle al paciente tratamiento adyuvante, ya sea con quimio sola o la combinación de quimio-radioterapia. Y no se diga en caso, pues si no se logró hacer una R0, si tiene una R1 o una R2, pues la indicación sí está clara de adyuvancia con quimiorradiación. Entonces, ¿en quién se va a recomendar dar tratamiento adyuvante? Se recomienda adyuvancia más que la cirugía sola, como hemos visto, porque sí se ve que se ha aumentado lo que es la sobrevida global y el periodo libre de progresión de los pacientes. Se recomienda en pacientes que tienen N1, puede ser un T1, pero si tiene un N1, pues está recomendado dar adyuvancia. Si es un T3 o un T4, aunque tenga N0. ¿Qué opciones tenemos en la adyuvancia? Está la quimiorradiación más quimioterapia posterior a esta o únicamente quimioterapia. Entonces, el estudio que es el parteaguas también para la adyuvancia, pues es el estudio CLASSIC, donde se daba después de la cirugía 6 meses de tratamiento con capecitabina y oxaliplatina. Entonces, sí se ve cómo el agregar adyuvancia sí aumenta y mejora lo que es el periodo libre de la sobrevida global de los pacientes. Vemos que a 5 años, cuando se compara a un paciente que solo recibió cirugía comparado con el que se le dio adyuvancia, pues es de un 69 a un 78% en todos los pacientes. Y vemos que se marca mucho entre más avanzado está el estadiaje, pues sabemos que la adyuvancia va a tener un mayor beneficio en la sobrevida de los pacientes. Vemos como aquí en un estadio ya 3B, como a 5 años a los pacientes que recibieron adyuvancia sube a un 66% comparado a un 45% en pacientes a los que solo se les dio tratamiento quirúrgico. Entonces, en la adyuvancia, ¿sabe a quiénes les vamos a dar quimioterapia sola y a quiénes les vamos a hacer la combinación de quimiorradio más quimioterapia? Aquí viene la importancia de lo que hablaba Eddie anteriormente, lo de la linfadenectomía. Si el paciente no tuvo una linfadenectomía D2, es un paciente que es candidato a quimio-radioterapia. Si el número de disección de ganglios no es el adecuado, si tiene menos de 15 o 16 ganglios, la paciente es candidata a que se le dé quimio-radioterapia más quimioterapia. ¿Sí? Existen también cierto grupo de pacientes que sabemos que son pacientes que son de alto riesgo, que son si son tumores pobremente diferenciados, si hay una invasión perivascular, linfovascular o perineural, si estamos viendo que son pacientes menores de 50 años, si a estos pacientes no se les realizó una D2 y aunque tengan un T2 o un N0, pues son pacientes que sabemos que les tenemos que llevar a tratamiento de quimioterapia más radioterapia y posteriormente continuarlos con quimio.
Y pues sobre todo pacientes donde no se pudo tener un R0, pues sabemos que son pacientes que tenemos que darles adyuvancia. ¿A quienes les damos quimio sola? Pacientes que tenemos con ganglios positivos o T3 o T4, a quienes sí se les realizó una linfadenectomía adecuada, ¿sí? A quienes se les hizo una D2. Entonces, de aquí es tan importante que a la hora de tomar la decisión quirúrgica de un paciente, pues se logre realizar la disección adecuada, porque vemos que estamos ahorrándole al paciente pues un tratamiento adicional. Entonces, pacientes con linfadenectomía que fue de 2, generalmente son los que continuamos únicamente con una adyuvancia de quimioterapia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente presentación. Vamos a seguir entonces con nuestro caso. Pues nuestro paciente no tenía criterios de inoperabilidad, que ya los revisamos. Tampoco había muchos factores predictivos de resecabilidad, excepto que era una histología de mal pronóstico, pero además la paciente tenía una obesidad mórbida, un tumor grande y cavitado que asumimos obviamente era por lo menos más de D2. Entonces Claudia le dio su neoadjuvancia a base de pituicina, oxaliplatino y capecitabine por 4 ciclos. Y esta es cómo se veía ya el paciente luego de esos 4 ciclos por endoscopía. Prácticamente ya no había esa cavitación. El cráter se había cubierto de alguna forma, se había fibrina y cicatrizado. La verdad es que fue una sorpresa para nosotros. Y pueden ver incluso en la tomografía control, pues no se ve la cavitación y hasta aquí se ve todavía engrosado, pero ya no está tan engrosado las paredes como se veían en la primera, y la enopatía prácticamente ya no era visible. Así que decidimos hacer ya el tratamiento local con cirugía. Fue una gastrectomía subtotal con reconstrucción en YDRU, y la decidimos hacer laparoscópica, sobre todo porque es una paciente obesa y definitivamente se iba a beneficiar de la recuperación. Y una disección, le llamamos ahora D1,5 porque no nos extendemos hacia lo que son los ganglios en la vena esplénica, arteria esplénica, ni el hilio esplénico. Entonces, solo los del tronco celíaco y sus ramas que pudimos hacer. Al final, la patología, inflamación crónica moderada nada más, por infiltración fibroblástica, áreas de metaplasia, pero no había neoplasia residual. Los márgenes nos los reportaron libres y de 16 ganglios todos fueron negativos, o sea, tuvimos una respuesta patológica completa. Y cada vez con los nuevos esquemas que van saliendo, y no digamos cuando se vaya involucrando los terapias blanco, incluso hasta inmunoterapias de manera neoadyuvante, seguro vamos a lograr respuestas patológicas completas con mucho más frecuencia. Terminó su quimioterapia, 2 ciclos más que le dio Claudia, y pues también tenemos que, pero no todo está bonito. Tuvimos una complicación que hay que también presentar lo bueno y lo malo. Hizo una hernia incisional que se encarceró 12 días después de la cirugía que le hicimos por la laparoscopía, uno de los puertos de 12 milímetros, que afortunadamente fue resuelta favorablemente con una resección y anastomosis de un segmento intestino delgado. Y la paciente ya 3 años después está todavía libre de enfermedad, gracias a Dios. Así que ahí lo dejamos. Vamos a proceder a las preguntas. Tenemos ya algunas por aquí. Yo quisiera empezar con una muy importante, antes de entrar a estas, y me gustaría ver la opinión tanto de Claudia como sobre todo de Fernando. El paciente obstruido. Es un tumor grande, definitivamente el paciente está obstruido. No digamos el que está sangrando, porque el que está sangrando tenemos que hacer lo posible por parar el sangrado. Si no es resecable, pues va a radioterapia o intentamos ese tipo de tratamientos. Pero el paciente obstruido
que no es operable, pues incluso es considerado irresecable, o incluso que pueda resecable, pero grande. ¿Qué opciones tenemos para este paciente para tratar esa obstrucción y que pueda recibir su quimioterapia? Lo derivamos, le ponemos una sonda de Silaste que puede pasar el gastroenterólogo por endoscopía, colocamos un stent, hacemos una yeyonostomía, le damos la neoadjuvancia y esperemos a ver qué respuesta tiene para ver si logra comer. No sé qué opinión pueda tener, sobre todo el doctor Granay, para empezar. Bueno, gracias, Eddie. Sí, la verdad que interesante y sí tenemos pasamos esas situaciones con las personas, realmente hemos pasado estas en el pasado. Yo pienso que hay que tener importante, número uno, si es un paciente irresecable y ya no se le va a hacer mucho, probablemente se cree que la ayudancia o neoayudancia no va a ser tan, la neoayudancia, perdón, no va a ser tan efectiva por el tipo de cáncer si es muy severo. Lo más seguro, uno lo que quiere tratar es de mantener la calidad de vida. Entonces, y si uno se quiere tirar a calidad de vida, realmente pasar una sondita para alimentarlo no es calidad de vida. Recuerda que también si hay obstrucción, como en ese caso que tuvimos, una obstrucción del cardias por un tumor del área proximal del estómago, a los pacientes no podían tragar ni la saliva, se ahogan con la saliva, y era un paciente de 42 años, la calidad de vida es terrible. Teníamos que hacer algo, entonces stents definitivamente es una endoprótesis expandibles, metálicas expandibles, son lo que hemos estado poniendo dentro de lo que se pueda. Hemos tenido pacientes con cáncer, digamos, de páncreas, que se les ponen unas prótesis en las vías biliares y eso, y a veces tienen también obstrucción del duodeno. Ponemos prótesis en el duodeno para que el paciente pueda comer. O sea, yo creo que al final, con que pueda comer algo, aunque sea purés, que le pase sus propias saliva, ya es un gran beneficio a su calidad de vida, y yo creo que debe de verse en ese sentido. Lo demás, por ejemplo, que pones una derivación, el problema es que casi siempre va a estar, si él es un cáncer importante, la derivación no se va a poder hacer, o va a tener otras lesiones intraabdominales, se va a ir la derivación, la anastomosis se va a romper, se va a deshacer, va a tener va a tener peritonitis, va a tener otras complicaciones. Eso casi es rarísimo, tal vez algún caso muy, muy particular, muy localizado el cáncer, pero en general no lo pondría. Yo pienso que si es una opción obstructiva, ahí la endoprótesis expandible nos debe de ayudar prácticamente igual que cualquier derivación y con mucho menos morbilidad. Una ionostomía es el problema también, igual que la sonda. Se hace una ionostomía para mantener alimentado. Imagínate mantener alimentado a un paciente solo para que tal vez su vida se prolongue un poco, pero la calidad de vida va a ser terrible porque no va a poder tragar, va a estar vomitando, va a estar sin poder pasar su propia saliva. Yo no lo tomaría tampoco, solo en casos extremados, pero normalmente tampoco lo tomaría como una opción. Y la neoadjuvancia, tal vez Claudia, que nos hable un poquito qué piensa, pero definitivamente un caso como lo estás poniendo, yo preferiría poner una stent, una prótesis expandible, y de ahí pues ya proceder a hacer una neoadjuvancia, lo que se pueda esperar si hay algún tratamiento, pero no probar porque puede tomar, en la experiencia, miremos qué nos dice, pero yo creo que puede tomar varias semanas o meses a ver si empieza a responder algo, y el paciente se deteriora tremendamente y su calidad de vida es tremendamente mala. Entonces, de nuevo, enfocar calidad de vida, y creo que la opción tiene que ser tratar de abrir ese paso para que el paciente pueda alimentarse. Prótesis expandibles es usualmente lo que nos da la respuesta y nos ayuda bastante. Sí, yo también de acuerdísimo con el doctor Granay. Antes de poder empezar un tratamiento sistémico, pues es importante poder resolver la obstrucción, porque si el paciente está obstruido, como decía el doctor, o sea, que empiece a hacer efecto la quimioterapia, no sabemos si el paciente va a ser un respondedor rápido o su tumor no va a responder tan bien al tratamiento. Entonces, la urgencia es poder resolver la obstrucción, que mejore, porque probablemente si el paciente está obstruido, su estado nutricional no es el adecuado como para empezar de una vez con un tratamiento sistémico. Y sabemos que para que el paciente logre tolerar todo lo que viene de tratamiento, sí necesitamos que la condición nutricional sea lo más adecuada posible. Entonces, primero se resuelve la obstrucción y después empezamos nosotros ya dependiendo de la localización del tumor, ya sea con la quimioterapia adyuvante o si es en caso que necesite quimioradio también adyuvante.
Perfecto. Sí, la verdad es que cuando el paciente, si el paciente, como dice Fernando, la gran mayoría de estos ya, perdón, no me están viendo, ¿no? Sí. La gran mayoría de los pacientes ya van a tener una calidad de vida muy mala y tenemos que hacer lo mínimo. Pero si el paciente todavía se considera que pudiera tener una respuesta o se le va a dar el chance de la neoadyuvancia, creo que los stents nos pueden ayudar muchísimo, incluso una sondita pasada para alimentarlo mientras la respuesta de la quimioterapia. Una de las preguntas que están haciendo, bueno, PET, había una pregunta si había PET en Guatemala. Sí hay PET en Guatemala, Tecnodiagnosis es el único que lo tiene y solo pues hay que hacer las citas correspondientes para hacerlo. Helicobacter pylori. Preguntan sobre el tratamiento de las reincidencias, porque ahora pues, en examen de heces, en aliento, en todo se puede medir del Helicobacter pylori y luego de tratarse, pues muchas personas vuelven a hacer el examen y vuelven a salir. Entonces está indicado hacer la endoscopía ahí o se vuelve a tratar. ¿Cuál sería la conducta, Fernando? Sí, realmente es discutible. Yo creo que todo va a ser de individualizar un poco los casos, ¿verdad? Sí, de nuevo, pienso que si son menores de 50 o 55 años, gente joven, 20, no tienen pérdida de peso, no tienen en ningún momento un problema especial, lo que tienen es malestar, dolor, dispepsias, cosas así generales. Hace uno una examen de Helicobacter, sale positivo, lo trata uno, después le hace una prueba de aliento, idealmente sale positiva, entonces hay que volverlo a hacer. Entonces la pregunta cabalmente dice, ¿le hacemos endoscopía porque el Helicobacter sigue, porque puede dar cáncer? No, realmente el argumento ahí no pesaría. Yo no le haría otra endoscopía, no le haría una endoscopía solo por esa razón. Definitivamente sí creo que vale la pena tratar otra vez el Helicobacter. Una excepción podría ser que uno quiera hacer cultivo, y hay un par de lugares en Guate que se puede hacer cultivo de Helicobacter. Entonces de repente no al segundo, pero a veces me ha tocado al tercero, doctor, pero te digo, mire, hagamos endoscopía, es un paciente joven, no tiene mayor cosa, pero tomémosle biopsias, hacemos cultivo de eso y nos da sensibilidad a antibióticos y nos ayuda a enfocar un poquito mejor. Muchos de los antibióticos que usamos, desgraciadamente, ya son resistentes a los antibióticos. Entonces, sí, los antibióticos. Entonces, por cierto, hay que buscar otro esquema, y hay diferentes esquemas y tratamientos que habría que platicar. Es una plática entera también, pero sí se pueden usar diferentes esquemas. Otra cosa que nunca hacemos, o por lo menos yo nunca hago, es yo veo en la calle todo el tiempo, tiene Helicobacter, le hacen endoscopía otra vez, sale positivo y le vuelven a dar el mismo tratamiento. Sale positivo otra vez, le hacen otra endoscopía y vuelve a salir el mismo. O sea, el paciente no se va a curar nunca. O sea, nunca. Le pueden hacer 5 endoscopías, va a estar gastando el paciente una cada 6 meses, lo que quieran. Siempre va a tener Helicobacter y no se va a curar. O sea, ese paciente es resistente a la levofloxacina o a la claritromicina o a lo que le estén dando. Entonces, tiene que cambiarse de esquema. Mínimo, cambiar esquema. Ideal, pues si hubiera cultivo. Y para cultivo sí habría que hacer endoscopía. Y la otra excepción es, obviamente, personas mayores. Entonces, uno ya habla de gente de 50, 60, yo sí tiendo definitivo. De hecho, casi nunca hago el diagnóstico solo por sangre o por aliento. Si un paciente con 50, 60 tiene síntomas pépticos, se siente mal, yo tiendo a recomendarles endoscopía, tomar biopsia y ver si tiene Helicobacter. Después, si ya no se la repito, si yo descarto cáncer temprano, descarto todas esas lesiones premalignas, como les mencionaba al principio, metaplasias, obviamente una atrofia severa, cualquier otra cosa que se descarte, solo Helicobacter, ya no les hago otra endoscopía. Les doy, que eso también lo hacen mucho en la calle. Yo creo que acá se puede dar un tratamiento, se le puede hacer una prueba de aliento, pues, digamos, 2 meses después del tratamiento. Si es positiva, le vuelvo a dar tratamiento. Le vuelvo a hacer la prueba a los 2 meses. Si es positiva, le cambio esquema y le vuelvo a dar tratamiento. Casi siempre 2 o 3 se paran bien, y bien los síntomas, el paciente mejora, se estabiliza y lo dejamos. Y obviamente si el paciente persistiera, pues que sería un caso para tal vez repetir una endoscopía. O sea, hay que individualizar mucho, pero en general la respuesta yo diría no. Y por otro lado, la otra pregunta que me hacían es que si el Helicobacter produce cáncer, por ahí la vas a leer. Sí, ya lo mencionamos en la plática, tipo 1 carcinogénico para cáncer. Yo lo veo casi así como el fumador para cáncer de pulmón, ¿verdad? O sea, definitivamente el fumador tiene que dejar de fumar. Pues si alguien tiene Helicobacter, pues queremos erradicarlo. Pero tampoco quiere decir que a todos los que fuman les da cáncer, y tampoco quiere decir que a todos los que tienen Helicobacter les va a dar cáncer. No hay que estresarse en ese lado. Lo que pasa es que en el transcurso de su vida sí está en un aumento de riesgo de tener cáncer si el Helicobacter no se trata. En el transcurso de su vida, en todos los
años de vida. No es que el paciente hoy tiene Helicobacter y si no lo trato, en un mes le va a tener cáncer del estómago. No es así tampoco, ¿verdad? Gracias. Tenemos dos personas que quieren participar. Levantaron la mano, por favor, Diego, si puedes darle eh, eh, permiso para que hable a la doctora Luisa Girón y al doctor Vinicio Granados, por favor. Doctora Girón, por favor, si usted quería participar en algo, ya puede quitarse el mute y puede platicar. Parece que no. Doctor Granados. Buenas noches. Buenas noches, ¿Me doctor. escuchan? Disculpe. Claro Mucho que sí, gusto. bienvenido. Yo quería dar, como decimos, un testimonio porque no siempre hay mal pronóstico. Les voy a contar mi caso. Yo soy médico. Hace 2 años tenía 56 años. Antecedentes positivos. Yo tengo espondilitis anquilosante. He tomado antiinflamatorios por algún tiempo. Hace bastante tiempo lo suspendí porque estuve con monoclonales y mejoré mucho. Antecedentes familiares, un abuelo materno fallecido por cáncer gástrico, mi madre con cáncer de mama, que ha sobrevivido, un hermano fallecido por linfoma, un tío materno fallecido por cáncer de colon, ¿sí? Yo tuve molestias gástricas y fui a una endoscopía, me encontraron un pólipo en la unión gastroesofágica y me lo reportaron como un adenocarcinoma, ¿sí? Aquí en Guatemala empecé a hacer el estudio, me hicieron el estudio endoscópico, el ultrasonido endoscópico, que evidenciaba que la lesión llegaba hasta su mucosa, una tomografía aquí en Guatemala que evidenciaba algunos ganglios, ¿sí? Entonces, ante esa expectativa, yo consulté fuera de Guatemala y me hicieron un PET scan y afortunadamente para mí los ganglios no eran reactivos, ¿verdad? Entonces, ante eso, me hicieron una submucosectomía, ¿sí? Y exitosa. Y posterior a eso, lo único que hice fue estenosis, tenía menos de 1 centímetro de esófago, tuve 3 dilataciones. Otro hallazgo fue que tenía esófago de Barrett y posteriormente a las dilataciones, ya cuando podía comer, el año pasado me hicieron 2 ablaciones porque tenía esófago de Barrett, ¿sí? Y pues ahí voy, tengo ya 2 años, hace un par de semanas me hicieron la endoscopía de control aquí en Guatemala y todo bien, gracias a Dios. Entonces es un testimonio que cuando uno hace las cosas, uno es guiado por alguien y hace los pasos acelerados, el pronóstico es bueno, doctor. Ay, los quiero felicitar, excelente plática. Larga, pero yo estuve entretenido todo, muy buen abordaje desde todas las especialidades. Eso que les quería contar. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que felicitaciones por ser sobreviviente del cáncer. Y sí, definitivamente el mensaje es actuar a tiempo para que se puedan hacer las cosas como deben hacerse y desde temprano, ¿verdad? Tenemos otra pregunta aquí. ¿Existe alguna señal de alarma específica para cáncer gástrico que hayan notado en su práctica? Nando, ¿querés abordar esa pregunta? Bueno, sí, definitivamente lo que hablamos, ¿verdad? Hay unos síntomas de alarma, es difícil decir uno, ¿verdad? Y en la práctica, por supuesto, hemos tenido oportunidad, pues creo que todos tenemos más de 20, yo tengo casi 30 años ya de práctica, entonces tiene uno que haber visto esto, nos ha dado sorpresas, cantidades de casos que uno si comentara anécdotas sería increíble, pero sí, usualmente el paciente pierde peso, eso sí, como les decía, tristemente no estamos en los pacientes asintomáticos, que son el 80% que tienen cáncer gástrico temprano, porque esos no se les va a hacer endoscopía, no van a consultar. Es muy difícil, como los japoneses que se hacen endoscopías como que fuera, es decir, como lavarse los dientes. Entonces, yo creo que ahí es muy difícil. En ellos sí van a tener detecciones de cáncer gástrico temprano y eso sí es muy frecuente. Sin embargo, el cáncer gástrico avanzado tiene síntomas prácticamente los que mencionábamos ahí, son definitivamente pérdida de peso, anemia, si uno hace una sangre oculta que tengan positiva, el paciente, sobre todo en síntomas,
y en plenitud es súper frecuente, o sea, un paciente que está con una plenitud importante al comer, me lleno mucho, a mí sí me estresa eso, ¿verdad? Personas que tengan ya arriba los 50, que estén con plenitud, que estén en pérdida de peso, que tengan un poco de náusea, esos tienen uno que estudiarlos definitivamente, y muchas veces, pero la mayoría, gracias a Dios, son negativos, y es por problemas pépticos, helicobacter, gastritis, úlceras, lo que quieran, pero es definitivamente mejor, y sobre todo, como decía Eddie al principio, la frecuencia de cáncer en Guatemala todavía es de los países altos, y realmente no puede uno asumir como otros que ha bajado y que tal vez no es tan preocupante. O sea que sí, y esos son los síntomas tal vez que yo he visto un poco más frecuentes. No sé, ¿ustedes qué dirían? Y también otra cosa importante, aparte de lo que comentaba el doctor Granay, son esas anemias sin una causa muy específica, ¿verdad? Porque llegan pacientes con anemias, nada más a veces solo les dan su hierrito, ácido fólico y ahí está tranquilo. Entonces, la anemia es como la fiebre. Por algo un paciente tiene anemia, no es normal. Entonces, hay que investigarla porque cuando uno empieza a investigar estas anemias, muchas veces se topa con tumores también gástricos. Y también la otra cosa es que desafortunadamente algunos colegas, pero el paciente en sí, que se está tratando por gastritis y lleva meses y meses y meses con tratamiento con antiácidos, con Nexium, con ranitidina, con procinéticos, etcétera, pero llevan meses sin alivio. Obviamente hay algo más. Entonces, no podría estar el Helicobacter relacionado o puede haber algo que está iniciando, pero ese tiempo que uno deja pasar por meses o hasta años con el tratamiento sin ningún alivio, definitivamente hay que buscar que alguien meta una camarita ahí y que eche un vistazo cómo está, ¿verdad? Se aconseja tratar el Helicobacter pylori asintomático, Fernando. Bueno, es una muy buena pregunta. Sigue siendo en discusión y uno va a los congresos internacionales y ponen paneles. Incluso hace un par de años hubo un panel, los que decían que sí, los que decían que no, y aquel montón de artículos defendiendo que sí se le debe usar y otros que decían que realmente no va a cambiar. Lo que sí tenemos que ver es los estudios como estos que les mencioné hace poco tiempo, era que se hacen tratamientos para el Helicobacter y realmente sí ha disminuido el riesgo de cáncer en general en una población. Yo tengo que decir que mi amigo por ahí decía no existe el único Helicobacter que existe, o el único Helicobacter que uno puede ver es el muerto, ¿verdad? O sea, el que no está. Realmente yo pienso que con toda la evidencia que hemos tenido ahora, y a ver qué piensa el doctor Garcés, porque él como casi epidemiólogo, además de patólogo que es y que ha hecho muchos estudios de cáncer gástrico, ¿qué pensaría él si él no tiene síntomas y le sale el Helicobacter positivo? ¿Tratarías o no? Yo estoy casi seguro que va a decir que sí, y yo creo que yo también me trataría. Entonces, le puedo decir, evidencia hay un poco controversial, pero yo pienso que un paciente asintomático y se hizo la prueba y sale positiva, yo sí lo trataría definitivamente. Miguel. Doctor Garcés, yo estoy de acuerdo, Fernando. Es muy importante que recordar que no hay cáncer y ni hay enfermedad que sea unicausal. Todas las enfermedades tienen múltiples causas. Y la enfermedad va a ocurrir cuando todas esas causas componentes se juntan, y entonces se desarrolla la enfermedad. En la prevención de cáncer gástrico no es solo el Helicobacter, es el Helicobacter pylori, es el estilo de vida, es la dieta que estoy haciendo, es prevenir la gastritis atrófica crónica, es tener una dieta adecuada y evitar la ingesta de sal, o sea, todos esos factores carcinogénicos que conocemos, ¿verdad? Creo que es muy importante que eso quede claro, no es solo el Helicobacter es parte de, pero tampoco es un factor que sea necesario, no quiere decir que todo cáncer gástrico se asocia al Helicobacter, porque hay muchos cánceres gástricos que no son asociados al Helicobacter, o sea, es el estilo de vida, es evitar los factores de riesgo. Uno de ellos es el Helicobacter. Sí, la pregunta era específica de Helicobacter. Si tuvieras un Helicobacter asintomático,
si te Yo lo lo trataría. trato. Tal vez dejando, obviamente, el cáncer, pero preguntaban si uno tuviera Helicobacter, trataría o no se trataría, ¿verdad? Pero es lo que yo pensaba. Yo pienso que hay que tratarlo, Fernando. Okay. Yo pienso que definitivo, aunque esté asintomático, no importa. Es Es un factor de riesgo y hay que tratarlo, eso sin duda. De acuerdo, de acuerdo. Y de hecho, asumo que el estudio que presentaste, pues obviamente, muchos pacientes esos eran asintomáticos, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Alguien ha tenido experiencia con tuberculosis gástrica? Preguntan aquí. No, ¿verdad? Yo creo que Bueno, perdón, doctor Cifuentes, no tenemos experiencia con eso. solo quiero puedo mencionar algo ahí rapidito, que por ahí dice, solo viendo las dosis, ¿verdad? 1 gramo de amoxicilina cada 12, levofloxacina es 500 cada 24 y esomeprazol. Yo creo que sí es malo que vayan a usar levofloxacina 1 gramo cada 12. Le va a dar todos los efectos secundarios que puede tener. Lo van a poner el paciente ansioso, a tener hasta trastornos psiquiátricos, puede tener, se les quita el sueño, un insomnio terrible y puede tener efectos secundarios a nivel de tendones y ligamentos. O sea, esa dosis, por favor, si esa sí está mal. Ahora, la otra pregunta que ponían por ahí es que si uno podía, si al terminar el Helicobacter mantenía el tratamiento. Sí, los estudios es que uno puede mantener inhibidores de bomba de protones por 1 mes más, después de eso suspenderlo, después dejar pasar 1 mes a 2 meses y luego se hace la prueba de aliento de Helicobacter ya sin tratamiento para ver si se erradica. Otra pregunta, sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya quedamos casi 2 horas de webinar. Interesantísimo. Espero que a todos les haya servido esta información. Por favor, no duden en comunicarse con cualquiera de nosotros para solventar más dudas. Les queremos agradecer su presencia. Invitarlos también para dentro de 2 semanas. Otra vez Claudita y la doctora Judith Pineda van a hablar sobre lo que son los linfomas, ¿verdad? Y lo que deberíamos de saber sobre los linfomas. Obviamente no los vamos a tratar la mayoría de nosotros, pero sí saber qué hacer inicialmente y cuándo referirlos y de qué se trata el tratamiento, etcétera, etcétera. Así que, doctor Granay, doctor Garcés, doctora Cáceres, les agradezco su participación. Diego, muchas gracias por la logística y que tengan todos muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.